tal? Y buenos días al noticiero La Gran Literatura. Hoy se tocaron uno de los temas más interesantes e importantes para la lengua cotidiana, como mitos, leyendas y poemas, los cuales y cómo influyeron a la música, que son muy importantes para nuestro país. Sin más, comencemos. Hoy se hablará de cómo influye la literatura en las lenguas originarias de México y cómo se recupera nuestra identidad. Para ello, la experta en lenguas, Guzmán Pacheco Rosa María, hablará más del tema. Adelante. Hola, ¿qué tal y muchas gracias? Muy poco sabemos qué es la literatura en las lenguas originarias y cómo esta nos diferencia más que nada en aquella producción literaria como los poemas que realizan los descendientes de los pueblos originarios que habitan el continente americano, ya que estas han sido impulsadas fundamentalmente por maestros bilingües promotores e intelectuales originarios de los pueblos, en donde se hablan idiomas indígenas. Entonces, ¿todo eso abarca desde los tiempos antiguos? ¿Y cuántas literaturas indígenas originarias hay en México? Con la literatura español hay que tener en cuenta las características de cada una de las letras originarias provenientes de los 68 pueblos indios que hablan en el territorio de México, y otra cosa hay que tener en cuenta que es escribir y leer van de la mano, ya que las literaturas escritas en español y en otros idiomas no deben ser exclusivamente de cierto grupo social. Es importante saber sobre esto, porque gracias a los distintos tipos de literatura en México es que en cada lugar es único y especial, ya que describen su cultura y no dejan morir su identidad. Algunos exponentes de la gran literatura en cuestión a poemas son Briseida Cuevas Cook, que es del lenguaje maya, Natalia Tonedo, que es del lenguaje zapoteca, y Humberto Tehuacat, que es en lenguaje náhuatl. Y estos son algunos ejemplos de poemas en lengua indígena. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. De nada y hasta pronto. Muchas gracias por explicar por qué es importante las diferentes lenguas en nuestro país. Asimismo, explicar sobre algunos exponentes de ella y dar ejemplos de las mismas, especificando de qué tipo de culturas provienen. Tocando el mismo tema de la literatura en lenguas originarias, también se dependen los mitos y leyendas y cómo estos son importantes para los pueblos originarios en México, el cual se los explicará mi compañero Isaac Jiménez. Vamos contigo desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes por ahí, Roy. Bueno, hoy les contaré un poco sobre los mitos y leyendas de nuestro país, así como sus características, entre otras cosas más. Muchos de nosotros hemos escuchado mitos y leyendas provenientes de México, que datan de la época colonial. ¿Pero realmente sabemos qué son los mitos y las leyendas? Los mitos son relatos tradicionales, hechos llenos de hechos fantásticos y personajes fabulosos, utilizando personajes como dioses, semidioses, héroes y otros seres sobrenaturales, asimismo teniendo como características las siguientes: la universalidad, surgen de la mente humana, son reales, son de distintas tradiciones, tienen fantasía y personajes sobresalientes. Un claro ejemplo de mito puede ser el conejo en la luna. Por otro lado, las leyendas son narraciones populares que cuentan hechos reales o fabulosos con elementos fantásticos o maravillosos, teniendo como características las siguientes: personajes y eventos exagerados. Son usualmente transmitidas por la tradición. Algunas son historias de ficción que alguna vez fueron reales, y estas son historias del género narrativo. Un claro ejemplo de leyenda puede ser la leyenda del charro negro. Muchas personas tienen la errónea idea de que las leyendas y los mitos son la misma cosa. Aunque sean similares, cada uno tiene muchas diferencias. Esto también nos enseña que son importantes para la cultura de algún lugar, asimismo como sus creencias. Algunas de estas han evolucionado con el paso del tiempo y otras se han perdido con el paso. Por eso es importante conservar nuestras tradiciones, lo que sería todo. Muchas gracias y hasta luego. Nada como disfrutar su sabor con esa burbujeante sensación. Nada como escuchar ese sonido que reconoces de inmediato. Nada como refrescarte con una Coca-Cola en vidrio. Nada como retornar el envase. Así concluye el reportaje de mi compañero, dándonos a entender que las leyendas y mitos son parte de nuestra cultura, que las debemos de cuidar y no dejar morir.
Ahora pasamos con mi otro compañero locutor. Adelante, Roel. Gracias. Un tema literario muy importante son los poemas para lograr ver la realidad de otra forma. Para ello tenemos hoy una compañera llamada Janine Chan, quien nos dará algunos datos sobre uno de los mejores exponentes de los poemas prehispánicos, así como sus características y algunos ejemplos. Vamos contigo, Janine. Hola Roy, mucho gusto. Aquí les van los datos curiosos sobre un destacado monarca prehispánico, que además de realizar innovaciones durante su gobierno, escribió hermosos versos. Algunos lo conocen como Nezahualcóyotl o el rey poeta, en aquellos entonces. Algunas de sus características que contienen sus poemas son que era muy consciente del mundo que lo rodeaba y de su empatía con los seres vivos. Por otro lado, él tiene el mayor número de textos, en total unos 36, de los cuales su totalidad son de temas náhuatl. Sobre la naturaleza, ya que muchos de sus textos, o sea sus poemas, contienen mucha lírica. Y ya por último, él no creía en la divinidad o en la magia, ya que estaba muy alejada de ella. Pero muchas veces se preguntó si Dios era real. Muchos lo veneran, ya que nos dejó de enseñanza que solo él puede cambiar el rumbo del mundo. Aquí les doy el ejemplo de uno de sus poemas, que se llama No acabarán mis flores. Todo esto nos enseña que sí podemos cambiar nuestro pensar y cómo esto influye en las personas al escuchar estos hermosos poemas de nuestro rey poeta. Esos serían todos los datos curiosos por hoy. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a ti por darnos estos maravillosos datos sobre este gran poeta y rey. La literatura está siempre presente en muchos textos, poemas, leyendas y mitos. Pero también está presente la música y sus diferentes géneros en nuestro país y en todos lados. Ya nos explicará más a detalle nuestro experto sabido Santiago, que estudia la literatura y la música y en algunos temas en sí sobre los cuales nos hablará. Vamos contigo, Santiago. Hola, muchas gracias, Raúl. Bueno, muchos conocemos la música de diferentes lugares, pero ¿cómo es que esta tiene relación con la literatura? Bueno, la relación que tienen ambas corrientes artísticas se centra en el paralelismo, mutua influencia generando una magia que nos ayuda a ver de una forma más real el mundo en donde vivimos. Los músicos y cantantes optan por recurrir a ellas para tocar, cantar o tomar versos de sus poemas favoritos como Juan Manuel, entre otros. También nos centraremos en 5 géneros muy conocidos de México, los cuales son la chilena, el son huasteco, la pirueca, los corridos y la bomba yucateca. En primer lugar tenemos al son de la chilena, que nació de la mezcla de música traída de los chilenos y la música tradicional mestiza de origen sureño de México. Originalmente entre la zona Costa Chica de Guerrero y la Costa Chica de Oaxaca. Todo esto se creó con la llegada de los chilenos para apoyar a los insurgentes en la guerra de la independencia, los cuales arribaron días después de la derrota del gobierno colonial, dando paso a las fiestas callejeras donde bailaban sus propios bailes patrios, entre los cuales se encontraba la cueca. Después de ese encuentro empezó el desarrollo de lo que llamamos chilena en nuestros días. El son huasteco es un estilo de son de México originario de la región huasteca, data del siglo XIX y fue influenciado por las razas musicales españoles, indígenas y africanos. La presencia del sol de México se remonta a la época colonial llamada la música popular en la Huasteca veracruzana. Entre los sones huastecos más populares tenemos la leva, la rosita, el ceitulino, también conocido como huapango, es uno de los 6 sones más que existen en México actualmente, correspondiente a los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y con menor proporción Hidalgo, Guerrero y Puebla. El corrido es un género musical mexicano desarrollado en el siglo XVIII. Trata sobre una composición de folclore, música, poesía, entre otras cosas. Estos géneros por lo general se usaban para temas políticos, eventos históricos y
y así. Igual se usaron para las pérdidas, batallas y la Revolución de México. Hoy en día existen diferentes subgéneros del corrido, como el narcocorrido, el cual principalmente se escucha en las zonas rurales del sur del país, como lo son Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Durango. Una bomba es un dicho normalmente de la región de Yucatán. Está formado por ser de tipo festivo y pícaro. Se suele usar en las notas de las jaranas y se suele cantar con la música se detiene. Estas bombas van dirigidas a la pareja con la que estás bailando en ese momento, y en algunas ocasiones pueden ser de humor gracioso pero nunca grosero. Un claro ejemplo sería: del cielo cayó un pañuelo bordado con color, mil colores, y en la puntita decía mestiza de mis amores. Bomba es toda la información. Hasta luego. Aqua Racers son 2 lanchas de radio control. Compite en su gigantesca pista inflable. Con Aqua Racers recarga tus lanchas cuantas veces quieras. Nunca. Ya se ha sentado para visitarnos una bomba yucateca. Aquí en su servidor recitará un poema de su autoría. Y el poema dice así: sentimiento de amor. En el jardín del alma florece el amor. Sus pétalos de fuego encienden la pasión. Como estrella brillante en el cielo azul. Nuestro amor eterno, en un susurro de la canción. En tus ojos, el reflejo de mi universo. Espejo del alma que habla sin palabras. En cada destello, un sueño inmerso. Navegando juntos por mares y madrugadas. Tus besos son versos, poesía encendida, que danza en mi piel con suaves caricias. En cada roce, una melodía prohibida. Un eco de amor que en el corazón inicia. Bajo el manto estrellado, un pacto sellado. Nuestros destinos entrelazados en la eternidad. Unidos por el lazo de amor dorado. En el libro del tiempo, nuestra historia grabada. Ya para terminar esta tarde, nos dará un reportaje por nuestro compañero Ángel Magaña, quien nos hablará sobre la lírica y cómo se utiliza en el lenguaje figurado y el uso de figuras retóricas en sus textos, al igual que sus características. Vamos contigo, Ángel. Buenas tardes. Ya para concluir, la lírica es un género literario en el que el autor quiere transmitir sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración, que se llama género lírico. Porque en la antigua Grecia este género está acompañado por instrumentos llamados liras. Su forma más habitual es el verso y la primera persona, por lo tanto el presente, pasado y futuro se confunden. La lírica comunica las más íntimas vivencias del hombre, estados amorosos o anímicos. Unos ejemplos de estas serían la oda, la canción, la balada, la elegia, el soneto e incluso el teatro, las cuales son cantadas como las óperas y dramas líricos. Este mismo no tiene metro ni ritmo, sino que el poeta improvisa para expresar sus sentimientos. Esta también las puedes encontrar en los cantos de Moisés y en los salmos de David. Se han distinguido los siguientes autores modernos en Alemania: Schiller y Goethe; en Italia, Petrarca y Tasso; y por último en Perú, César Vallejo y Blanca Valera. Algunos componentes del lenguaje lírico son hablante lírico, objetivo lírico, motivo lírico y la actitud lírica, entre otros. Asimismo, este también tiene características específicas como el discurso, brevedad, finalidad, estética, lenguaje elaborado, musicalidad, poesía reflexiva y detenida, emisor lírico y poético. La forma del mensaje y lenguaje poético, muchos de sus temas son variados, pueden ser de amor, soledad, muerte, contemplación de un paisaje, del mundo o de los recuerdos entre ellos. También se encuentran sus principales subgéneros, que son canción popular, canción italiana, egogla, himno, epigrama, elegia y oda. El lenguaje figurado en la lírica se trata de un lenguaje en el cual las palabras expresan una idea distinta al significado literal. El orden gramatical se ve alterado o las estructuras se repiten para producir distintos efectos en el receptor. Por ejemplo, el hombre comenzó el año con el pie izquierdo. El hombre comenzó el año con un problema o contratiempo. Las figuras literarias son recursos que utilizan los escritores para expresar sus ideas. Estas las podemos definir como la manera de usar las palabras para dotarlas de expresividad, belleza, con el propósito de emocionar, sorprender o emocionar. Algunas son la metáfora, hipérbole, sinécdoque,
ironía, sinestesia, simil. Un ejemplo sería sus cabellos de oro y sus ojos de negra noche. Compara el color del oro con el rubio del pelo, así como el negro del cielo oscuro con el color negro de sus ojos. Sería una metáfora. Terminando con el tema, hasta luego. Eso sería todo por hoy. Con las noticias de último momento sobre la literatura, con eso concluimos el noticiario literario, con la finalidad de darle a entender a la gente que nuestra pluriculturalidad es muy importante y tenemos que cuidarla para no perderla ante las nuevas generaciones. Por otro lado, les agradezco a mis compañeros que participaron el día de hoy junto conmigo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.